Hola, en este video vamos a realizar los cálculos de la media aritmética, mediana y moda, pero específicamente para datos agrupados en intervalos de clase. Vamos a considerar que ya se conocen las definiciones de cada uno de estos parámetros. Vamos a partir de una tabla en la que los datos están distribuidos en intervalos de clase y para este caso específico vamos a estudiar las notas de alumnos entre 0 y 10 y cuya distribución se da de la siguiente manera. Entre 0 y 2 hay 15 alumnos, entre 2 y 4 hay 20 alumnos, entre 4 y 6 hay 30 alumnos, entre 6 y 8 25 y entre 8 y 10 30. Para poder comenzar con el primer parámetro, que es la media aritmética, vamos a rellenar esta columna que corresponden a las marcas de clase. Para el cálculo de las marcas de clase vamos a realizar esta semisuma donde vamos a sumar el límite inferior más el límite superior y dividido 2. Vamos a comenzar con el primero de los datos, que es 1 en este caso. Para el segundo es 3. Para el tercer intervalo es 5, luego 7 y al final el 9. Comenzamos entonces con la media aritmética. Para calcular la media aritmética, nuestra fórmula viene dada por esta expresión, en donde necesitamos realizar la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el intervalo de clase y luego hacer la sumatoria. Todo eso dividido por n, donde n es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, que en este caso es 120. Comenzamos entonces haciendo primero el producto de las frecuencias absolutas por los intervalos de clase y de esa manera rellenar esta columna. Primero, la frecuencia absoluta 15 por 1 es 15, después 20 por 3, 60, y así sucesivamente. 30 por 5, 150, 25 por 7, 175 y 30 por 9, 270. Con lo cual, realizando esa sumatoria, obtenemos 670. Luego, haciendo el cociente entre 670 y 120, obtenemos el valor de la media aritmética, que no es otra cosa que el promedio de toda nuestra distribución. En nuestro caso, 5,583 periódicos. Acá hay que aclarar que este valor, que es el promedio, tiene que aparecer en el intervalo de clase, entre 0 y 10. En este caso vemos que aparece con ese valor entre 4 y 6, lo que es correcto. No puede aparecer, por ejemplo, un número que esté fuera de este rango entre 0 y 10. Eso es importante destacar. Ahora comenzamos con el cálculo de la moda. Para comenzar con el cálculo de la moda, primero miramos nuestras frecuencias absolutas y miramos el o los valores más altos. En este caso el valor más alto es 30, pero aparece en dos intervalos de clase, lo que hace que tengamos que calcular dos modas. Significa que ahora tenemos una distribución bimodal. Por lo tanto, comenzamos identificando en la fórmula cada uno de los valores. En este caso, como tenemos dos modas, para cada uno tenemos un límite inferior, que es 4 en el primer caso y 8 en el segundo caso. El valor h significa amplitud del intervalo de clase. H es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior. Los intervalos de clase tienen una amplitud constante. En este caso, h
vale o va a valer 2, que es la diferencia que vamos a calcular para cada una de las modas. Delta A es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia anterior. En la primera va a ser 30 menos 20 y en la segunda 30 menos 25. Delta P es la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia posterior. En nuestro primer caso es 30 menos 25 y en el segundo 30 menos 0. Comenzamos entonces a calcular la primera de las modas. La moda 1 corresponde a la frecuencia modal 30, en donde el límite inferior es 4. Delta A es la diferencia entre 30 y 20, por lo tanto va a ser 10. También se reemplaza en el denominador y se le suma delta P, que es la frecuencia modal menos la posterior, que sería en este caso 30 menos 25, por lo tanto reemplazamos por 5. Toda esta parte de la operación va a corresponder a una fracción 4 tercios que sumado al límite inferior 4 nos da 5,3 periódico. 5,3 periódico es la primera moda y también acá es importante destacar que este valor va a estar en el intervalo entre 4 y 6, donde aparece la primera frecuencia modal. Para la segunda moda, la frecuencia modal, que también es 30, identificamos el límite inferior, que en este caso es 8. El delta A en este caso va a ser 30 menos 25, o sea 5, que se reemplaza en la fórmula, en el numerador, también en el denominador. Delta P va a ser la frecuencia modal menos la posterior. Como la posterior es 0, 30 menos 0 me da 30, y reemplazando también la amplitud del intervalo de clase, obtenemos acá 2 séptimos, esta fracción que sumada a 8, que es el límite inferior, nos da la moda correspondiente a este intervalo de clase. En este caso la moda nos da 8,28574 periódico, y este valor también corresponde a un valor que está dentro de este intervalo de clase entre 8 y 10, lo que es correcto. Por último, vamos a calcular la mediana. La mediana es la variable que está en la mitad de toda nuestra distribución, que en este caso corresponde o se calcula con esta fórmula, en donde primero tenemos que calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es esta columna en donde en cada una de las líneas va a aparecer justamente la suma de la frecuencia hasta ese lugar. En el primer lugar aparece el 15, pero en el segundo vamos a sumar 20 más 15, que sería 35. En la tercera más 30 nuevamente 65. En la cuarta más 25 nos da 90. Y en la última más 30 nos da 120. Acá es importante destacar que este último valor tiene que corresponder con la sumatoria total de las frecuencias absolutas, que en este caso es 120. Luego, n sobre 2 es justamente 120 dividido 2, que es 60. Este 60 nos va a servir para ubicar la línea en la cual vamos a determinar cada uno de los valores para poder reemplazar en esta fórmula. Por lo tanto, el 60 aparece acá en la frecuencia acumulada entre el 65 y el 35. Eso significa que la línea de datos va a ser la próxima. Si no aparece directamente el valor 60, tenemos que elegir el valor próximo siguiente, que en este caso es 65. Eso nos da la línea de datos, de la cual vamos a obtener la frecuencia acumulada anterior, que en este caso es 35, vamos a reemplazar después acá en la fórmula. También vamos a obtener la frecuencia absoluta correspondiente a esa línea,
que es el valor que vamos a reemplazar acá en el denominador, y el límite inferior, que en este caso es 4. Reemplazando el límite inferior, n sobre 2, que es 60, la frecuencia acumulada anterior, que es 35, y la frecuencia absoluta, que es 30, y multiplicando por 2, que es la amplitud del intervalo de clase para nuestra distribución, obtenemos al final el valor de la mediana, que es una medida de tendencia central. Entonces 5,6 periódico es el valor que determinamos en este caso. Espero que este video les haya servido para aclarar todas las dudas.